Ahora ya como sabemos el concepto básico de la programación orientada a objetos, vamos a saber o vamos a aprender qué es una clase. Aquí tenemos un gráfico en la cual dice un objeto que hace instancia o en vez de una clase. Entendamos primeramente qué es una clase antes de pasar a un objeto. Una clase es el pilar fundamental de la programación orientada a objetos y representa un conjunto de variables, métodos para operar con datos. Las clases se crean o representan entidades que nosotros querramos manejar en el programa. Por ejemplo, ¿cuáles son las entidades que nosotros querramos manejar en un programa? Pues las facturas, clientes, usuarios y así un sinnúmero de entidades del entorno real que querramos nosotros manejar o gestionar conceptualmente ya en un lenguaje de programación. Instanciar una clase consiste en crear un objeto concreto de la misma, es decir, un objeto es ya una entidad concreta que se crea a partir de la plantilla de una clase. Eso es exactamente una clase. Una clase es una plantilla que contiene los atributos, los métodos, para poder manejar las entidades del entorno real conceptualmente. Y hacer o instanciar esa clase pues se convierte ya en un objeto. Que el objeto simplemente es eso, crear una instancia de esa clase. Aquí tenemos un ejemplo de una clase casa, en la cual sabemos que es una clase porque lleva la palabra reservada class. Y aquí va el nombre de esa clase o el nombre de esa entidad. Después sabemos que esto se convierte en una plantilla o es una plantilla como tal, pero se le llama clase en un lenguaje de programación. Estas clases contienen atributos o propiedades que dan representación a la clase o a la entidad. En este caso podemos ver que la casa le hemos colocado un atributo dirección, un atributo color y un atributo teléfono, que por así decirlo son los atributos más resaltantes de una casa. Y después aquí tenemos nosotros los métodos o la forma de comportamiento de esa entidad o de esa clase, que por así decirlo tenemos que una casa abre su puerta y otra que tenemos aquí que una casa cierra su puerta. Y eso es todo en cuanto a una clase o la plantilla de una clase. Después tenemos el objeto. Ahora sí, ya es un complemento de la clase que vamos a ver específicamente qué es un objeto. Teniendo en cuenta el gráfico anterior, nosotros hacemos referencia a que el objeto es una instancia de una clase. Ya sabemos que la clase es una plantilla en la cual contiene atributos y métodos. El objeto nada más es hacer referencia a eso y decirle que el objeto va a contener esos atributos y su comportamiento o los métodos, conteniendo los datos almacenados y tareas realizables durante la ejecución de un programa. El objeto tiene dos características que son los atributos y los comportamientos o métodos de la clase instanciada. No son realmente el objeto como tal, sino de la clase instanciada. El objeto simplemente es un nombre conceptual que se le da al momento de nosotros crear la instancia de una clase. Vamos a ver ejemplos de objeto. Por ejemplo, tenemos aquí el objeto casa. Por ejemplo, aquí tenemos el objeto casa, que ya lo vimos anteriormente, sus atributos color, dirección, etc. Y sus comportamientos, abrir y cerrar puerta. Y el objeto tenemos también vehículo, que tiene atributos color, marca, peso, modelo y los comportamientos de acelerar, detenerse y etc. Aquí ya más prácticamente estamos viendo qué es lo que yo trato de explicar. Por ejemplo, tenemos nuestra plantilla ya casa, que estamos haciendo referencia a una entidad del entorno real en la cual contiene sus atributos y sus métodos. Y después, ¿cómo creamos nosotros el llamado objeto? Pues simplemente haciendo referencia o creando una variable del tipo de dato o haciendo instancia a la casa como tal o la clase casa, en la cual gracias a este variable llamado objeto podremos nosotros utilizar cualquiera de sus atributos o cualquiera de sus métodos si están públicos. Eso es simplemente el concepto de objeto, hacer referencia a una clase y utilizar sus atributos y métodos.
Y la clase como tal contiene atributos y métodos. Eso es simplemente clase y objeto. Vamos a verlo un poco más detallado y explicado en el entorno de desarrollo. En este caso, primeramente será NetBeans y después IntelliJ para meternos un poco más en cómo utilizar IntelliJ y NetBeans. Bueno, ya estamos aquí en nuestro entorno de desarrollo NetBeans y después pasaremos a IntelliJ, en la cual vamos a crear un nuevo proyecto llamado clase objeto. Muy bien, sabemos que el nombre de la clase nosotros podemos ubicarle main, ya que vamos a hacer referencia a que esta clase va a contener el método principal donde se ejecuta toda la aplicación que nosotros creemos, main. Pero en esta ocasión no vamos a colocarle ese nombre, simplemente vamos a hacer referencia al ejemplo que vimos anteriormente de casa. Se va a llamar nuestra clase principal casa. Ya estamos aquí en nuestro código donde está nuestro método principal main y nuestra clase casa. Vamos a ponerlo o escribirlo un poco más detallado y nos vemos un poco más adelante. Bueno, ya tenemos un poco más explicado lo que es una clase y qué es este método. Primeramente, la clase o esta clase es la plantilla o la entidad casa con el nombre main que anteriormente tenía, pero nosotros le vamos a colocar casa para así hacerle referencia a la entidad que estamos representando del mundo real. Sabemos que una clase puede tener un sinnúmero de atributos y métodos que nosotros querramos ubicarle, lo cual, como el concepto nos dice, tendrá atributos que ya vimos aquí y sus métodos, que esos atributos son las propiedades o variables con su tipo de datos y los métodos son el comportamiento o conjunto de instrucciones para procesar los datos. Muy bien. Tenemos aquí el comportamiento o método main donde se ejecuta toda la aplicación Java. Vamos a crear aquí, vamos a borrar esto, vamos a crear dos variables haciendo referencia al ejemplo anterior con color y dirección. Ok, la casa tiene un color y tiene una dirección. Y vamos a escribir sus métodos. Abrir puerta. Y el método cerrar puerta. Que este método abrir puerta pues simplemente mostrará un mensaje de estoy abriendo la puerta. Y en el otro método pues tendremos estoy cerrando la puerta de color rojo, por así decirlo. Muy bien. Ahora ya tenemos nuestros métodos y nuestros atributos. ¿Cómo nosotros podemos hacer uso de ellos? Pues hay dos maneras, realmente. Si nosotros estamos en el método donde está ubicado el método principal, que es estático, tenemos dos tipos de métodos para ejecutar. Por ejemplo, los métodos de instancia, que son a través de objetos, y los métodos estáticos. Vamos a colocar aquí método estático, que solo sirven para asimismo métodos estáticos.
Ok, ya tenemos el método estático y el método de instancia, y es similar a las variables de instancia y a las variables estáticas, que simplemente las variables y métodos estáticos se pueden utilizar sin necesidad de crear un objeto. Por ejemplo, abro y ya estoy haciendo uso de ese método estático. Y aquí estoy haciendo referencia a una variable estática. Vamos a mostrarla por mensaje mejor. Ok, como ven, no necesita la necesidad de crearse un objeto, gracias a que son estáticos y estaban siendo utilizados en métodos estáticos. Pero si vamos a hacer uso de los variables de instancia, debemos de crearlos a través de un objeto. Y ya sabemos que es un objeto, que es la instancia de una clase. Ok, el objeto será de tipo casa, en la cual le colocaremos el nombre de ese objeto. Por ejemplo, es como así mismo el nombre de una variable, y coloquemos aquí objeto, que va a ser igual a la nueva instancia de esta clase. Ok, y ya listo, tenemos creado nuestro objeto, que se llama o se hace referencia a través de una variable llamada objeto. Y bueno, ¿cómo usamos estas variables? Pues simplemente colocamos el nombre que hemos colocado, punto, y aquí nos muestra ya nuestro entorno de desarrollo que podemos hacer uso de color, dirección, abrir puerta y cerrar puerta. Vamos a colocarle un color a la casa. Y vamos a mostrar por mensaje ese método. Cerrar puerta. Ya listo. ¿Qué pasa si nosotros queremos mostrar este método o asignar simplemente, así como tenemos aquí, un nuevo contenido para esa variable? Vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, ponemos aquí dirección, que si va a ser igual a esta dirección. Y nos sale un error que dice que esta variable no es estática y no se puede hacer referencia en este contexto. ¿Ok? ¿Por qué es esto? Porque esas variables son de instancias que solo se pueden ser utilizadas a través de la creación de un objeto, como la vemos aquí. Vamos a ejecutar nuestro programa para ver qué sucede. Muy bien, ya aquí nos está mostrando que primeramente vamos a ejecutar nuestro método estático, que simplemente no necesita la creación de un objeto, y se muestra el mensaje abro la puerta. Después, creo mi objeto de tipo casa y le asigno un color a la variable color. Vamos a ver, le asigno ese color y después muestro el mensaje del método de puerta. ¿Qué tiene este mensaje? Estoy cerrando la puerta de color igual al color que nosotros le coloquemos aquí. Y como ven, tenemos color rojo. Y eso es todo, simple y sencilla creación de una clase y un objeto. Ahora vamos a ver lo mismo en nuestro entorno de desarrollo Intelli. Estamos aquí en nuestro entorno de desarrollo Intelli y vamos a crear asimismo el mismo nombre de proyecto, clase objeto. Ya estamos aquí en nuestro entorno de desarrollo Intelli y debemos de saber algo primeramente, que por defecto las aplicaciones Java se creará el nombre de la clase como main,
que contendrá el método principal. Entonces, para hacer uso, así como NetBeans, cambiarle de nombre a nuestra clase, simplemente tenemos que hacer una refactorización que se hace con el clic derecho y aquí en refactor le colocamos renombre y coloquemos casa. Y así damos clic en refactor o refactorizar y se cambiará todo el nombre dentro del contenido y fuera del contenido. Ven, tenemos aquí casa y estamos en la clase casa. Y vamos a copiar todo idénticamente al código que tenemos aquí para obviarnos la parte que ya hemos explicado anteriormente. Como ven, es prácticamente lo mismo o es idéntico porque es el lenguaje de programación Java y ejecutemos nuestro código. Muy bien, nos muestra el mismo mensaje y con esto ya hemos explicado la creación de un objeto que es a través de la instancia de esa clase y podemos hacer uso, como ven, de sus atributos, que está el atributo color y de los métodos o los comportamientos que nosotros hayamos creado, que en este caso era abrir puerta y cerrar puerta. Vamos a colocar el método cerrar puerta, abrir puerta. Asimismo, como NetBeans nos mostrará los atributos y comportamientos que tenemos creado. Por ejemplo, colocamos aquí el punto y nos muestra que tenemos color, dirección y los métodos cerrar puerta y abrir puerta. En este caso vamos a abrir puerta y ejecutemos nuestro código. Como ven, ya nos muestra estoy abriendo la puerta. Y con esto ya entendemos bien la creación de objeto y de la clase. Y con esto nos vemos en un siguiente video.